Pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a Los Locos, a El Leuco, como le decimos a este programa cuando estamos de a uno, porque saben ustedes, mi viejo está de vacaciones, va a estar de vacaciones este martes y el que viene, así que estamos aquí haciéndole el aguante a mi viejo y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado. Programa importante, programa urgente el que tenemos hoy. Primero, porque estamos por supuesto muy atentos a todas las novedades que ocurran con el ARA San Juan, este submarino que se encuentra perdido hace ya varios días y que por supuesto tiene en vilo a toda la sociedad argentina, todo el equipamiento, toda la tecnología y toda la cobertura de TN está dispuesta a las novedades de último momento que puedan surgir del submarino ARA San Juan y de lo que esté ocurriendo por supuesto con ellos. Y además, uno de los temas políticos más importantes de los últimos años, el acuerdo del gobierno con los gobernadores. ¿De qué se trata? ¿A quién afecta? ¿Para bien y para mal? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se va a realizar? Para eso está el ministro de Hacienda de la República Argentina, Nicolás Dujovne, esta noche con nosotros para aclararnos todas las dudas y poder preguntar absolutamente todo. ¿A quién afecta? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿De dónde sale la plata? Pero también está Martín Tetaz para ayudarnos a entender un poquito, él lo hace muy bien, de qué estamos hablando, qué fue lo que se acordó con los gobernadores, cuáles son las dudas que hay todavía y a qué tenemos que prestar atención para entender de qué se trata esta reforma y este pacto con los gobernadores. Y hablando justamente de los gobernadores, viene aquí este programa esta noche uno de los gobernadores más importantes o más representativos del peronismo y que tal vez mejor relación tiene con Mauricio Macri, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti. Vamos a estar conversando con él, le vamos a preguntar por el peronismo y su futuro, por el peronismo y la relación con Macri y cómo queda el rol de Cristina Fernández de Kirchner. Además, Amado Vudú, luego de la declaración de Van den Broele, todo es indagatoria. Infran, Echegaray, Brito, el propio Vudú está complicado también. Vamos a hablar de ese tema y al final, por supuesto, Graciela Fernández Meijide para conversar. Una charla importante sobre el uso político del caso Maldonado. Insisto, si ocurre alguna novedad importante con el submarino ARA San Juan, también lo estaremos cubriendo. Arrancamos este programa conversando con Martín Tetaz. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, la idea un poco, Martín, te lo comentaba, sí, es que tratemos de entender entre todos de qué estamos hablando. ¿Qué fue lo que acordó el gobierno con los gobernadores? Mira, Diego, lo que se firmó fue básicamente un pacto fiscal. Ese pacto fiscal trasciende la mera cuestión de cómo se van a repartir los fondos de la coparticipación, de cómo se compensa a la provincia de Buenos Aires, que era el pedido central. Vos sabés que primero la provincia de Buenos Aires reclamaba el famoso fondo del conurbano. Decía, nosotros estamos 65.000 millones de pesos abajo hace prácticamente 10 años, queremos recuperar ese dinero. Al mismo tiempo las provincias decían, nosotros no queremos perder, no tenemos ningún problema que recupere la provincia de Buenos Aires, pero nosotros no queremos seguir perdiendo y esa era una ecuación difícil de cerrar. Entonces, primero el gobierno sentó a todos los gobernadores y acordó eso, acordó un mecanismo para devolverle a la provincia de Buenos Aires esos 65.000 millones en un plazo de 2 años y al mismo tiempo compensar a las provincias para que nadie salga perdiendo en este esquema, en un sistema que básicamente lo que hizo es coparticipar un poco más los impuestos. Es decir, coparticipó impuestos que antes no eran coparticipables, amplió la masa coparticipable y de esa manera permitió que recupere Buenos Aires sin que pierdan todos con algo que vamos a discutir o conversar después con el ministro. Muchas provincias que dicen que en realidad ganaron, no solo que no perdieron, sino que en realidad ganaron. Un poco la sensación era esa, ¿no? Uno hablaba con los gobernadores, después se lo vamos a preguntar también al gobernador Juan Schiaretti, le vamos a preguntar si él siente eso, pero la sensación era, todos salieron diciendo, ganamos todos. Todos salieron diciendo, ganamos todos, y además el gobierno... ¿Pero puede pasar eso? ¿Pueden ganar todos? Bueno, pueden ganar todos en materia de tener un poco más de coparticipación, en ese caso perdería la nación. Salvo que aumente la presión tributaria y pierdan los consumidores, digamos. O salvo que aumente tanto la actividad económica porque la reforma genera tanta inversión que finalmente la torta aumente y todos puedan salir ganando. Ese sería el mejor de los escenarios. Yo creo que va a pasar... Primera pregunta para el ministro. Yo creo que va a pasar un poco de cada una de esas 3 cosas que te dije. Ahora debemos discutir y seguramente el ministro va a tener más claro el panorama de cuánto de cada una de las cosas que planteé yo. Pero además en esa misma reforma, en ese mismo pacto fiscal, Diego, el gobierno logró que los gobernadores le dieran el apoyo político y además se lo dieran por escrito para resolver otros problemas. Por ejemplo, que las provincias se comprometan a bajar uno de los impuestos más nefastos que tiene la estructura tributaria argentina, que es el impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto que atenta al desarrollo económico, que atenta a la producción, que atenta a la agregación de valor, que se comprometan a bajar ese impuesto, que se comprometan a bajar el impuesto a los sellos, que es otro impuesto distorsivo que tienen las provincias. Y en el mismo paquete logró que los gobernadores firmaran un acuerdo
para renovar o reformar o cambiar, mejor dicho, la famosa fórmula de movilidad jubilatoria, sí, que le importa a 5 millones de jubilados que nos están escuchando y que dicen cómo se va a actualizar las jubilaciones de acá en adelante. Entonces, el gobierno logró un combo que en principio aparecía desde el pacto fiscal con los gobernadores muy auspicioso, porque era, les vamos a pagar toda la inflación y un plus por crecimiento. Y ahora en la letra chica hay algunas dudas, que también vamos a conversar con el ministro, porque algunos dicen, bueno, para que le comieron un trimestre de ajuste a las jubilaciones, para que en realidad le dan nada más que el 0,5% del crecimiento y eso tiene sabor a poco. Bueno, vamos a ver qué dice dentro de un rato el ministro, pero ya te digo, Diego, es un paquete que resuelve básicamente el tema de la coparticipación y fondo del conurbano, al mismo tiempo contribuye con la reforma tributaria porque ayuda a bajar buena parte de los impuestos provinciales que eran distorsivos y al mismo tiempo le da el apoyo político que necesitaba el gobierno para resolver la cuestión previsional. Muy bien, le damos la bienvenida. Entonces, camino con cierta dificultad, estoy con una pequeña bota por unos días. Al ministro, gracias por venir, ministro. No, gracias, Diego, por la invitación. Bueno, le dieron un poco, y le pedí a Martín que me ayudara también, ¿no? Tratar de que entendamos todos de qué estamos hablando. La explicación que acaba de hacer es muy interesante. Y quiero arrancar con esta pregunta que se planteaba recién. ¿Alguien pierde? Porque cuando el presidente Macri planteó la necesidad de hacer estos acuerdos, dijo, tenemos que tener una Argentina, llegar a una Argentina en la cual todos pierdan un poquito para que gane el conjunto de la sociedad. Un poco ese fue el planteo filosófico del presidente Macri. Y uno escuchaba a los gobernadores y dice, bueno, si los gobernadores sienten que ganaron todos, ¿quién perdió? ¿Quién pone la plata? ¿Quién hace el esfuerzo de este acuerdo al que se llegó? Yo creo que lo hacemos todos, Diego. Lo hace la Nación, las provincias, la provincia de Buenos Aires, que tampoco completa todas sus aspiraciones que tenía, porque, por ejemplo, cede su reclamo retroactivo en términos del juicio por el fondo del conurbano. Que eran 400.000 millones. Eran 400.000 millones de pesos. Las provincias desisten de más de 56 juicios contra la Nación en algo inédito, porque luego de este pacto no quedan causas pendientes por coparticipación entre Nación y provincias para adelante. O sea, foja cero en ese sentido. A foja cero, no es que dentro de 20 años, cuando se revise este pacto, van a decir, pero ¿cómo no aprovecharon esa ocasión histórica para no terminar con toda la litigiosidad que existía en la Argentina producto de las asignaciones específicas por coparticipación? Entonces yo diría que este es un acuerdo histórico en muchos aspectos. Déjame mencionar algunos. Creo que uno de ellos es el acuerdo de la Nación y de las provincias de que tenemos que bajar el peso de los impuestos distorsivos en la Argentina, ¿no? El impuesto a los ingresos brutos es un invento argentino, no existe en el resto del mundo. En el resto del mundo lo que existe en general es impuesto al valor agregado, donde el IVA pagado en las distintas etapas de las ventas se recuperan en la etapa final. Existen impuestos a las ventas que solo lo pagan los consumidores finales, pero no aquellos que están en un proceso productivo. Y en la Argentina teníamos, aparte del impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos que generaba un efecto de cascada, porque una empresa fabricando un auto, por ejemplo, cuando compraba el chasis pagaba ingresos brutos, le agregaba luego la matricería, el plástico, volvía a pagar, y al final se había acumulado un sobrecosto que nos dejaba fuera de competencia contra la producción de otros países. Las provincias aceptan utilizar una escala decreciente para ir reduciendo el impuesto a los ingresos brutos, y el financiamiento para esa rebaja del impuesto a los ingresos brutos proviene del ahorro que van a generar producto de que apoyan la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, de que van a ser austeras de aquí en adelante, mantener constante su gasto, ajustándolo solamente. O sea, las provincias van a reducir el déficit y de esa manera pueden solventar esta reducción de otros impuestos como ingresos brutos e impuestos a los sellos. Es decir, el aumento en el superávit que tendrían producto de la austeridad que deviene de la Ley de Responsabilidad Fiscal lo van a canalizar en buena medida a bajar impuestos distorsivos. Entonces ahí las provincias hacen una contribución fundamental a la competitividad de la economía argentina. El gobierno nacional también pone lo suyo porque va a compensar a las provincias después de que en medio de todo el reordenamiento de la coparticipación se deroga el artículo 104 del impuesto a las ganancias y había provincias que salían perdidosas y el gobierno compensa esa diferencia. Y las provincias confían en que el gobierno las va a compensar. Yo diría que acá la buena fe, aparte, fue un componente fundamental para llegar al acuerdo, ¿no? Porque todos entendíamos que había problemas que arreglar
y decidimos enfrentarlos en conjunto, donde el gobierno no vino con una propuesta maximalista, negociadora, de decir, miren, señores, acá hay que eliminar ingresos brutos, que pesa 5 puntos del PBI, para luego terminar en una negociación bajando la mitad. Nosotros nos pusimos en los zapatos de los gobernadores y dijimos, ¿qué pueden hacer ellos? Bueno, pueden hacer algo como similar a lo que estamos haciendo en La Nación, que estamos proponiendo una reforma tributaria que en 5 años va a permitir que vayamos eliminando el impuesto al cheque, devolviendo el IVA que se acumula como saldo técnico de las inversiones, bajando los impuestos al trabajo, que generan que haya mucho trabajo informal en la Argentina y mucho desempleo, porque el costo laboral extrasalarial es muy alto, que permite que vayamos bajando la alícuota de las ganancias corporativas, que en la Argentina es de 35%, cuando en los países desarrollados es del 22% en promedio, y Argentina es un país que tiene que atraer capital a la Argentina. Ahora, apelo a tu rol anterior, el de ministro, ¿no? El de divulgador económico, colega también de este canal, en el programa de Carlos Pagni. Y Martín, sumate también porque lo haces muy bien. ¿Esto de qué manera afecta en el día a día, en lo cotidiano, la gente que dice, che, qué bien que el gobierno se pudo poner de acuerdo con los gobernadores, me parece que está bien? ¿Cómo nos beneficia en el día a día a los ciudadanos que no están metidos en la cuestión impositiva, que no saben tanto, que no entienden bien qué significa el ahorro fiscal? ¿Cómo puede beneficiar esto a los argentinos, si es que existe ese beneficio? No, yo creo que sí, es muy fácil de explicar. La Argentina no crea empleo de calidad desde el año 2011. El empleo del sector privado en relación de dependencia con contratos estables estuvo estancado, oscilando alrededor de las 6.200.000 personas desde el año 2011. Y tenemos que tomar nota de que eso ocurre y entender por qué ocurrió eso, ¿no? Y bueno, en buena medida, aparte del desorden macroeconómico que regía durante el gobierno anterior, con cepos, tipos de cambios múltiples, expropiaciones, alta inflación, había además problemas impositivos de una excesiva carga tributaria sobre el trabajo, sobre las empresas, que son las que tienen que generar empleo. O sea, primer objetivo, generar empleo. Generar empleo. Cuando nosotros intentamos aliviar la carga... Un minutito, Martín. Cuando trabajamos para aliviar la carga impositiva de las empresas, lo hacemos pensando no en beneficiar a las empresas, sino como vehículo para la creación de empleo privado de calidad, para que aumenten los salarios reales y poder así bajar la pobreza en la Argentina. Es decir, necesitamos crear 200.000, 300.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado todos los años para que el desempleo no suba. Entonces, a eso apunta la reforma, a dotar al sector privado de la competitividad perdida lentamente a lo largo de muchos años, ir recuperándola lentamente, más rápido no podemos. ¿Cuántos años? Bueno, el esquema que proponemos, tanto para la reforma tributaria nacional como para la reforma tributaria... No, pero para ver esos resultados. Bueno, digamos, es un esquema de 5 años, donde al final del camino la Argentina va a tener un esquema impositivo ya muy parecido al que tienen los países normales del mundo, que no tienen estos impuestos extravagantes que tiene la Argentina, pero el solo hecho de ya conocer ese camino y de que las empresas argentinas o las que quieran venir a invertir a la Argentina conozcan ese camino, les permite ya impactar sus flujos de fondos conociendo esa trayectoria impositiva y les permite incrementar su nivel de inversión hoy. Ahora, entonces, concretamente, en el último año se crearon, en los últimos 12 meses, 211.000 empleos, de los cuales, de ese empleo de calidad, del cual usted hablaba, empleos en el sector privado, registrado, en blanco, se crearon 65.000, casi una tercera parte de esos empleos totales que se crearon. ¿Cuál es la estimación para el año que viene, para los próximos 2 años, de manera tal de que nosotros nos podamos volver a juntar dentro de 2 años y podamos juzgar a ver si esta reforma está caminando o no está caminando? Bueno, es difícil poner un número, Martín, pero sin duda muchos más que los 60.000 que se están creando en la actualidad. Yo creo que la rebaja de contribuciones patronales a través de la fijación de este mínimo no imponible, sumada al blanqueo laboral que está proponiendo el Ministerio de Trabajo, en conjunto van a dar una herramienta potentísima para combatir la informalidad, o sea, que parte del trabajo que es informal pase a ser formal y para que además las empresas vuelvan a animarse a incrementar sus dotaciones de personal. Entonces, yo creo que vamos a una Argentina en donde el empleo va a ser el foco,
en donde el empleo va a poder crecer a un ritmo sostenido que permita no solo absorber el aumento en la oferta de trabajo que se produce todos los años, la cantidad de población que se incorpora al mercado de trabajo todos los años, en la cual tenemos que absorber unos 200.000 nuevos ingresantes al mercado laboral, sino que además tenemos que darle solución a aquellos que hoy están en la informalidad o desempleados. Yo creo que ahí se juegan los resultados de las políticas que estamos implementando. ¿Ustedes son conscientes que si crean 300.000 empleos en un año son Argentina año verde? Sería la mayor creación de empleo, creo, de la historia argentina. En ningún momento se creó tanto empleo privado registrado. La verdad que la economía volaría en esas condiciones. Bueno, ¿pero es factible un escenario así? La Argentina, durante los últimos 12 años, durante la gestión económica del gobierno anterior, esencialmente creó muchísimo empleo público. El empleo público, especialmente en los últimos 4 o 5 años, el empleo público crecía a un ritmo de entre 4 y 5% por año. En todos los niveles, nacional, provincial, municipal. Muchísimo más a nivel provincial y municipal. Y, digamos, hemos llegado a un punto en el cual ese camino no lo podemos seguir transitando. No hay recursos para financiarlo, digamos, tampoco vamos a mejorar la productividad de la economía si seguimos por ese camino. Entonces, nosotros pensamos que estamos generando las herramientas para generar un esquema en el cual el sector privado lidere el crecimiento de la inversión y del empleo. Veremos si podemos llegar a los 200.000, 300.000 puestos de trabajo del sector privado, registrado, formal. Es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo y con las limitaciones fiscales que tenemos, porque a su vez de que estamos bajando impuestos, tenemos que bajar el déficit fiscal, cosa que estamos haciendo. Bueno, hemos propuesto este camino. Ahora vamos a retomar, por supuesto, y también el tema de la deuda, que es uno de los temas que también preocupa y que suelen generar discusión y debate. Pero quiero hablar de los jubilados, lo planteaba recién Martín, y ha sido también uno de los temas más importantes y uno de los temas que se discutió además con los gobernadores, concretamente cómo se modificaba la fórmula de cálculo del aumento jubilatorio. ¿Qué es lo que tiene decidido el gobierno y qué todavía no se sabe? Digamos, ¿cómo se ha resuelto ese tema? No, el gobierno ya ha presentado su proyecto al Congreso, que es esencialmente una fórmula que ajusta por inflación trimestral, más un plus vinculado al crecimiento del producto. Pero donde el componente... bastante poco. Claro, eso, ya la primera polémica es que era muy poquito. Decían que era por sobre el aumento 20 pesos. Del crecimiento. El componente central, sin duda, es el ajuste por inflación, que es el componente que prima en los sistemas jubilatorios de la mayoría de los países del mundo. La Argentina, cuando implementa la fórmula en 2009, respondiendo a un fallo de la Corte que exigía al gobierno implementar una movilidad de las jubilaciones, tenía un problema para actualizar las jubilaciones, que es que mentía con la inflación. Entonces inventó una fórmula en la cual se utilizan los ingresos de la Seguridad Social por beneficiario, y eso es muy importante, por beneficiario, y otro componente estaba vinculado a la evolución de los salarios. Claro. Ahora, esa fórmula realmente fue una aproximación, digamos, ante la falta de la posibilidad de ajustar las jubilaciones por inflación porque mentían con el índice. Y eso genera, por ejemplo, que en un año de aceleración inflacionaria las jubilaciones caigan en términos reales. La Argentina tiene que migrar a un esquema que sea sostenible en el tiempo, que esté orientado a preservar el valor real de las jubilaciones. Ese tiene que ser el núcleo de la fórmula. Y desligarla del componente de los ingresos de la Seguridad Social. Déjenme dar un ejemplo, porque ahora que hemos modificado o estamos proponiendo la modificación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, que donde buena parte de esos ingresos iban a la Seguridad Social, si no se modificase la fórmula, la movilidad en el segundo semestre del año que viene daría una variación negativa, justamente por la existencia de una fórmula que vincula la recaudación del ANSES a la recaudación impositiva. En segundo lugar, la fórmula, tal como estaba planteada hasta ahora... traduzco este punto, me parece importante. Ustedes dicen, con el acuerdo fiscal que se llegó con las provincias, producto de las modificaciones que hubo de las diferentes partidas a dónde iban, como hay partidas que dejan de ir al ANSES, si ustedes mantienen la fórmula que está hoy, se perjudicaría a los jubilados. Ese es el planteo que están haciendo. Ese es el planteo. Y además, la fórmula tal como estaba redactada, hoy no se estaba aplicando.
porque lo que decía el esquema vigente hasta ahora es que lo que se debía computar era la variación en los ingresos al ANSES por beneficiario. Y dentro del total de beneficiarios no se habían incluido a aquellos que habían ingresado por moratorias previsionales. Con lo cual, si se hubiera computado al verdadero número de beneficiarios de la Seguridad Social, las jubilaciones hubieran perdido contra la inflación desde el 2009 hasta ahora. Ahora, nosotros hablábamos hoy en Radio Mitra mañana con Diego, con la Nata, con Mirta Tundis, ¿no? Por ejemplo, y con gente, esto no debería haber ocurrido, pero a veces ocurre. No pasa. Y con gente de distintos de la oposición que, digamos, entienden mucho de la temática de jubilados. Parecía haber un consenso, Diego, en que todo el mundo estaba de acuerdo que la fórmula había que cambiarla y en general había un consenso también de la oposición en usar la fórmula de la inflación. Sin embargo, hay mucha controversia porque en las cláusulas transitorias, digamos, cuando empiezan a hacer el ajuste de marzo, hacen tomando un trimestre para atrás nada más, cuando en el ajuste de la fórmula convencional debería tomar 6 meses. Es decir, para hacerlo claro, para que lo entienda la gente, una fórmula que en marzo, si no se tocaba nada, le iba a dar 12% de aumento a los jubilados, con la reforma transitoria, más allá de que de ahí en adelante la fórmula les mantenga el poder adquisitivo, en ese primer momento les quita 6% de la jubilación. No es así, Martín, porque el primer ajuste, que es el del mes, el que se va a producir en el mes de marzo, va a tomar la variación del trimestre julio-septiembre. Y el siguiente va a tomar el de octubre-diciembre. Es decir, no se pierde ningún trimestre en el cálculo, más allá de que esté... pero siempre estoy corriendo 3 trimestres, o sea, un trimestre atrás. Siempre estoy corriendo 3 meses de atrás al ajuste. Digamos, lo razonable sería... Pero no se pierde ningún trimestre. Yo creo que están a tiempo de hacer una modificación ahí. Lo razonable sería que para este primer ajuste de marzo, digan, bueno, está bien, vamos a hacer el ajuste que hubiera correspondido con la fórmula convencional. Y a partir de marzo la fórmula vamos a hacer el ajuste de los 6 meses y a partir de marzo sí, que vayan corriendo cada 3 meses como corresponde, porque además han logrado algo que parecía difícil hace 1 o 2 meses atrás, que es que hay un consenso general de gente de sectores opositores que trabajan mucho en el tema jubilado. No, está bien, vamos a hacer una fórmula que ajuste por inflación. Sería una picardía que por hacer una cuestión transitoria de estos 3 meses terminen primero atrasando todos los jubilados 6% en 3 meses y segundo perdiendo el consenso que podrían lograr para cambiar la fórmula. Es que esos valores se recuperan en los trimestres siguientes, Martín, porque no se pierde ningún trimestre, simplemente que el periodo en el cual se ajusta es 3 meses después, pero no se pierde ningún trimestre en el camino. Está bien, pero 3 meses después, yo siempre estoy 3 meses corriendo de atrás. O sea, a mí me correspondía cobrar 100 en marzo y los voy a cobrar recién, usted me está diciendo que voy a cobrar recién en julio. Bueno, pero a los 100. Sí, es verdad, lo voy a cobrar en julio a los 100, pero estuve 3 meses. Pero no se dejan de cobrar aumento. Y con ajuste por inflación. Es decir, nosotros pensamos que es la forma correcta de implementarlo. Hay un tema importante también, además de la jubilación y además de este acuerdo con los gobernadores, recién veíamos al gobernador Juan Schiaretti, que en un ratito va a conversar con nosotros, que tiene que ver con el nivel de deuda, ¿no? Ocurre que uno lo escucha al presidente Macri, lo escucha a usted o al resto de los ministros vinculados al gabinete económico y dice que, por supuesto, hay que bajar el nivel de deuda. Y cuando habla con los opositores, plantean lo mismo, pero no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? ¿Qué pasa con el nivel de deuda? ¿Es peligroso el nivel de deuda de la Argentina? No, la Argentina hoy tiene uno de los niveles de endeudamiento más bajos de los países emergentes. Si tomamos la deuda neta de la Argentina, es decir, la deuda con el sector privado y los organismos internacionales, es de 28 puntos del PBI. El resto es un asiento contable entre distintas agencias del sector público. Ese nivel de deuda compara con un promedio de los países emergentes de 50%, de los países desarrollados de entre 80 y 90%, y nosotros estamos con un programa de convergencia fiscal en el cual estamos bajando el déficit primario de a 1 punto del PBI por año, ¿no? Entonces, este año el déficit primario es 4,2% del PBI, el año que viene 3,2%, y vamos a llegar al equilibrio primario en el año 2021. En esa trayectoria, el nivel de deuda en relación al producto, si la Argentina crece al 3% por año, se estabiliza la deuda en relación al tamaño de la economía en el año 2020 y luego empieza a bajar nuevamente. O sea, crece hasta el año 2020, 2021. Crece casi 10 puntos del producto. Crece hasta el año 2020, un poquito menos de 10 puntos del PBI, y a partir de ahí empieza a bajar sin nunca llegar a niveles ni siquiera similares al resto de los países emergentes. Eso si todo sale bien. ¿Y si todo no sale bien, ministro? Ahora, la siguiente cuestión es, si quisiéramos
que la deuda se estabilice, no en el año 2020, sino en el 2018 o en el 2019, lo que tendríamos que hacer es un ajuste fiscal más violento y tendríamos que discutir con el resto de las fuerzas políticas la deuda es parte de del dónde gradualismo. cortamos. Lo que usted está diciendo es la deuda es parte del gradualismo que ha definido el gobierno. Sin duda. Nosotros hemos recibido una maraña de problemas económicos, ¿no? Un nivel de déficit muy alto, un nivel de impuestos distorsivos realmente también muy, muy elevado. Tenemos que enfrentar los dos problemas a la vez. Vamos bajando un poco el déficit y bajando impuestos, y eso nos hace ser graduales en ambas variables. Tengo que ser gradual con el déficit porque tengo que bajar impuestos. Y tengo que ser gradual con la baja de impuestos porque tengo que bajar el déficit. Claro. ¿No? Una Ahora, cosa me condiciona a la otra. Si yo quisiera que la deuda se estabilice en relación al tamaño de la economía el año próximo, bueno, tendría que hacer un ajuste más rápido o no implementar la reforma tributaria. Y bueno, habría que discutir con el resto de las fuerzas políticas en dónde cortamos. Nuestra visión es que no tenemos que adoptar otro programa fiscal. Que este es el programa que conjuga las enormes necesidades todavía de reequipamiento de la infraestructura argentina, donde hay déficits de infraestructura enormes, déficits sociales enormes, donde tenemos que mantener un vasto programa de ayuda social en una sociedad que todavía tiene 28% de pobreza. Sí. Y en donde tenemos que conjugar los distintos objetivos fiscales con este programa que estabiliza la deuda en niveles mucho más bajos que el de países similares a la Argentina. Entonces, ahora, si hubiera algún problema que nos dejara este déficit demasiado alto, bueno, tendríamos que revisar nuestro programa. Pero en estas condiciones, nosotros pensamos que este es el programa que nos permite enfrentar todos los objetivos que tenemos a la vez que compiten entre sí y en donde tenemos que hacer malabarismos para ir bajando el déficit, impuestos, para atender la situación de los que sufren más con la situación de pobreza que atraviesan, y donde además tenemos que seguir reconstruyendo una infraestructura en la Argentina que estaba devastada, sin rutas, sin autopistas, sin trenes de carga, con puertos colapsados, con una infraestructura energética en donde no podían venir a instalarse empresas a la Argentina, o las que ya estaban en la Argentina no podían expandirse porque no sabían si iban a contar con energía para abastecer sus programas de producción. La única duda, ministro, es si esto converge en el mediano plazo en los términos que ustedes lo están planteando. Porque, vamos, yo creo que si efectivamente el déficit, si funciona el Excel, para decirlo de alguna manera, que está medio de moda ahora, ¿no? Si efectivamente el gasto baja. Uno mira, hoy se conocieron los datos de octubre, por ejemplo, cuarto mes consecutivo, efectivamente, que el déficit primario cae, el gasto primario está creciendo solamente al 6% interanual, cosa los que recursos están creciendo al 32%. No ocurre de hace más de 10 años. Hacía muchísimos años que no ocurría, eso es cierto, pero también es cierto que el déficit financiero, es decir, cuando uno le agrega el pago de intereses, si no baja la tasa de interés que está pagando Argentina en el mundo, se va a tornar complicado cumplir con la meta que están planteando ustedes. Y por otro lado, ese es el gran planteo que están haciendo todos. Todos dicen, sobre todo la gente de afuera que mira los números de Argentina, dice, nosotros nos tiramos de cabeza a invertir si vemos que efectivamente esto converge. El gran miedo que tiene todo el mundo es que esto no sea así, digamos, que efectivamente ustedes dicen que van a bajar el déficit, pero no lo bajen, que por otro lado es la crítica que tienen más por derecha, ¿no? Que les dicen, bueno, al final Ajusten ustedes no se están quedando cortos con el ajuste, no van a bajar el déficit y esto eventualmente un día va a explotar. Bueno, nosotros no compartimos esa visión. Nosotros en los últimos 2 años hemos eliminado impuestos por 2 puntos del PBI. Si no hubiésemos eliminado esos impuestos, nuestro déficit hoy sería la mitad del que tenemos. La pregunta es si la economía estaría creciendo como lo hace, ¿no? Entonces, si no hubiéramos eliminado los impuestos a la exportación, ¿estaría creciendo la economía al ritmo que lo hace? Entonces, tenemos que crecer también. La clave del gradualismo también es el crecimiento. Entonces, yo creo que este programa fiscal es consistente, lleva a la solvencia fiscal de la Argentina. Y vos fíjate, Martín, que en el día de hoy, pero es un fenómeno ya de hace varios meses, los bonos de la Argentina en dólares a 10 años están rindiendo 5,5%, ¿no? Apenas un poquito menos de un punto porcentual de lo que rinden los bonos de Brasil, que no hizo default en el 2014, no hizo default en el 2001. Yo creo que eso ocurre porque los inversores
que invierten en activos financieros argentinos y que se la pasan haciendo cuentas y especulando acerca de cómo van a ser nuestros números fiscales, perciben que este programa es consistente y que lleva a la solvencia de la Argentina. Entonces, hay que tener paciencia. El año que viene no solo va a caer muy fuerte el déficit primario, sino que el financiero ya también va a caer casi 1 punto del PBI. Y no hay otro camino para nosotros que el trabajo, el esfuerzo, el de contener el aumento del gasto. Fíjense que en este año el gasto público consolidado de la Argentina, si sumamos nación y provincias, está bajando casi 2 puntos del PBI, cosa que tampoco ocurría en la Argentina desde el año 2004, sin crisis, sin licuaciones, sin manotazos sobre el sector privado, simplemente con un trabajo muy concienzudo que llevamos adelante en el gobierno, con jefatura de gabinete, siendo muy austeros con el gasto. Entonces, yo creo que este es el programa adecuado para enfrentar una situación en la cual tenemos enormes desafíos y muchos objetivos a la vez, muchos de los cuales son contrapuestos, porque si queremos bajar impuestos, bueno, me dificulta la baja del déficit y viceversa, y además donde tenemos que atender una situación social todavía muy compleja y un país que necesita, bueno, reconstruir su infraestructura. Para ir cerrando, quiero justamente conversar de otro punto complejo, difícil y que tiene proyecciones que discutíamos hoy temprano en la red también, que es la inflación. ¿Está haciendo bien su trabajo el Banco Central con las metas de inflación? ¿Se va a poder cumplir con la meta del año que viene, ya que este año no se cumplió? Yo creo que el Banco Central está haciendo un enorme trabajo. Hay que entender en qué contexto estamos bajando la inflación. Estamos bajando la inflación luego de 10 años de tasas de inflación superiores al 25% por año. Solamente en el año 2009, en medio de una fenomenal recesión, la inflación fue del 15% anual o 16%, pero siempre si no tuvimos inflaciones muy parecidas a 25% por año o más, entonces ya hay toda una inercia difícil de romper. Estamos bajando la inflación junto con un esquema de tipo de cambio flotante, que es otra novedad, porque la Argentina siempre que quiso bajar la inflación lo hizo fijando el tipo de cambio. Es más fácil, es cierto, es más fácil, pero también ha ocurrido que hemos fijado el tipo de cambio, nos hemos enamorado luego de esa fijación, no hemos salido a tiempo y hemos generado crisis macroeconómicas. Entonces, fijar el tipo de cambio es beneficioso en el corto plazo en la lucha antiinflacionaria, pero no es la política que estamos adoptando para la Argentina en el mediano y largo plazo. Y me falta, y finalmente, en tercer lugar, estamos bajando la inflación a la vez que estamos recomponiendo los precios relativos de los servicios públicos, y hay que hacerlo porque si no, no podemos ser solventes fiscalmente. Pero está bajando realmente la inflación, porque uno mira los últimos 12 meses, digamos, no cabe duda que la inflación de este año es la mitad de la del año pasado, ahí no hay ninguna duda. Ahora, cuando uno mira los últimos 10, 12 meses, uno ve que la inflación núcleo, digamos, la que de los precios que forman la oferta y la demanda, que todos los economistas siempre miramos, y le cuesta bajar, digamos. Parece que hace unos meses no la terminan de domar. Bueno, le cuesta bajar, pero lo importante aquí es el método, ¿no? El método es tener un Banco Central independiente, con metas de inflación, haciendo su trabajo, persistiendo, y a la larga eso va a dar resultados porque ese trabajo, ese mismo trabajo y ese mismo método llevó a que nuestros países vecinos tengan tasa de inflación de un dígito. Y en la Argentina va a ocurrir lo mismo, por más que tardemos un poquito más y que nos lleve todavía más esfuerzo del que pensábamos. Ministro Duhovne, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Martín, gracias también por el aguante, y por la ayuda y por la explicación. Está el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en un ratito conversamos con él. Viene Graciela Fernández Meijide, vamos a hablar del uso político del caso Maldonado y estamos atentos también a las novedades que haya con el submarino Ara San Juan. Ahora te contamos las últimas novedades del caso Vudú. Muy bien, vamos a hablar de las 5 caras del caso Vudú. En un rato está Juan Schiaretti, lo decíamos recién, viene Graciela Fernández Meijide también, atentos a todas las novedades, pero nos parecía importante también comentar este caso. Es un caso del cual hemos hablado muchísimo en este programa, muchísimo aquí en Los Leuco, pero ha tenido enormes novedades, grandes novedades. ¿Por qué? Porque ha declarado un arrepentido. ¿Quién es el arrepentido? Justamente la primera cara de las 5 caras del caso Vudú. Fíjate.
Alejandro Paul Van den Broele declaró como arrepentido. Arrancó la indagatoria, en realidad, la declaración como arrepentido, como imputado colaborador, diciendo: conozco a Vudú y trabajé para él. Conozco a Vudú y trabajé para él. Contundente, impresionante y contando la verdad de algo que ya se conocía a nivel judicial, pero que faltaba el punto final, faltaba el cierre, faltaba la última puntada de esta información. Efectivamente, Van den Broele dijo: conozco a Vudú y trabajé para él. Declaró como arrepentido, primero ante el fiscal Jorge Dilelo, luego lo ratificó ante el juez Ariel Lijo. Y esto es importante porque cuando un arrepentido declara, lo hace primero ante el fiscal, pero después cuando lo hace ante el juez de la causa, en este caso el juez Ariel Lijo, debe presentar documentación. Y justamente Alejandro Van den Broele presentó documentación y lo hizo de manera muy certera y verosímil, y por eso es que el juez ha tomado medidas importantes. ¿Cuál es la medida que ha tomado el juez? Llamar indagatoria a Gildo Infran, a Ricardo Echegaray y a Jorge Brito. Esas serán las próximas caras que en un ratito analizaremos también. ¿Sobre qué habló Van den Broele? Habló básicamente sobre la causa Chicone. Si bien oficialmente no puede hablar sobre Chicone porque es una causa que ya está en juicio, sí dio mucha información interesante sobre lo que se conoce como Chicone 2, que es la parte de la causa que investiga la ruta del dinero, el financiamiento, quién puso la plata para la compra de la empresa de billetes, Chicone Calcográfica. Y también, por supuesto, aportó mucha información para la causa por la cual está preso Amado Vudú, que es la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. Presentó documentación y pidió justamente también adherirse al programa de testigos protegidos porque acababa de dar información muy valiosa y que él consideraba que ponía en riesgo su integridad. Habló de varios pesos pesados de la República Argentina. El primero de ellos es la próxima cara: Gildo Infran. Hace 22 años que Gildo Infran gobierna la provincia de Formosa. Allí Van den Broele contó información importantísima sobre cómo fue una de las primeras negociaciones corruptas que hizo esta, según definió la justicia, asociación ilícita que se dedicó a cometer un número indeterminado de delitos. ¿Cuál fue este primer delito? En el año 2010, cuando Amado Vudú era todavía ministro de Economía de la República Argentina, la provincia de Formosa renegoció una deuda con la Nación con una empresa privada de por medio. Eso solo ya es un delito, ya es una irregularidad. Las provincias, aquí está un gobernador, después por supuesto podremos consultarlo si es que amerita, las provincias renegocian su deuda con la Nación directamente. No hace falta que una empresa privada oficie de intermediario. Primera irregularidad. Segunda irregularidad, esa empresa privada que ofició de intermediario era Diol Fund, justamente la empresa que luego compraría a través de las maniobras que hizo Vudú la empresa Chicone Calcográfica. Tercera irregularidad, la empresa no tenía antecedentes en la actividad, no tenía ningún empleado, solamente una secretaria, y la factura con la cual se facturaron los casi 8 millones de pesos que se lo robaron a la provincia de Formosa era la factura número 3 del talonario. La factura número 1 y la factura número 2 estaban tachadas para simular actividad de una empresa que no tenía actividad alguna. Allí está involucrado el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, que, insisto, es un hombre importante dentro del rearmado peronista en este momento, es un hombre de los que está dialogando con el presidente Mauricio Macri y es un hombre que ahora va a tener que dar muchas explicaciones ante la justicia, porque además de la maniobra con la deuda, se sospecha que se pagó coima, que hubo un retorno de $500.000 justamente para esta empresa llamada Diol Fund. Así que el primero de los pesos pesados que nombró Alejandro Van den Broele es justamente el gobernador de Formosa, Gildo Infran. El segundo es otro hombre que tuvo mucho poder en la Argentina y es la próxima cara: Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP, muy conocido por todos ustedes, varias veces investigado por la Justicia Federal de Comodoro Pi en diferentes causas. Ya tenía que dar explicaciones en la causa Chicone. Ahora el juez Ariel Lijo solicitó ampliar la indagatoria justamente que tenía que dar el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Se conocía con Amado Vudú de Mar del Plata, ambos estuvieron allí, ambos cursaron sus estudios universitarios allí en algún momento, pero tuvieron siempre muy mala relación cuando integraron el gobierno. De todas maneras, Ricardo Echegaray está siendo investigado por la justicia. ¿Por qué? Por haber facilitado y haberle otorgado a Chicone un plan de pagos extraordinario, un plan de pagos
que nunca había ocurrido, que no tenía antecedentes en el Estado argentino. Un plan que tenía, por supuesto, una facilidad que cualquier deudor envidiaría. Bueno, Ricardo Echegaray está siendo investigado por eso y puede traer muchas consecuencias también esta indagatoria para Echegaray, porque como decía recién, siempre tuvieron muy mala relación con Amado Boudou, y Ricardo Echegaray, cada vez que tuvo que intervenir en el expediente de Chicone, en el expediente por la quiebra y el levantamiento de la quiebra de Chicone, hizo todo lo que estaba a su alcance para que quede bien clarito que el que tenía el interés sobre esta empresa era el entonces vicepresidente Amado Boudou, así que allí también puede haber alguna declaración de Ricardo Echegaray que termine perjudicando todavía más al ex vicepresidente Boudou, que se encuentra en este momento detenido. La próxima cara también es importante, no se habla mucho de él, pero por supuesto en estos días se ha escuchado mucho su nombre, Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, que acaba justamente de pedir licencia producto de esta declaración de Van den Broele y de la indagatoria que ha dictado el juez Lijo, que se veía venir justamente. El fiscal además solicitó alguna medida más fuerte contra Jorge Brito, pidió que se lo detuviera. ¿Por qué? Porque Van den Broele contó, es lo que dijo cuando declaró como arrepentido, que Brito le pagaba una mensualidad para que él se quedara callado. Bueno, para el fiscal de la causa, Jorge Dilelo, este accionar, el pagarle una mensualidad a alguien para que no declare, es interferir con una investigación judicial. Y ustedes saben a esta altura, lo hemos dicho varias veces, que quien interfiera con una investigación judicial queda detenido. Bueno, para el juez Ariel Lijo todavía esto no está aprobado, no ha pedido la detención de Jorge Brito, pero sí ha pedido su declaración indagatoria. Insistimos, Jorge Brito, que pide licencia de su titularidad del Banco Macro, uno de los bancos más importantes que tiene la República Argentina. Y la última cara, fundamental, importantísima, es la siguiente. Es la cara de Néstor Carlos Kirchner. ¿Por qué? Porque tal como se sabía, tal como había adelantado y contado oportunamente el periodismo de investigación, Nicolás Wieniawski, Hugo Alconada Amón y entre otros, la decisión de comprar Chicone Calcográfica fue una decisión política de Néstor Carlos Kirchner. Kirchner la consideraba una empresa de vital importancia, una empresa estratégica, y no quería que quedara en manos de lo que él consideraba sus enemigos políticos. Recuerden que en aquel momento se decía que Chicone era de Eduardo Duhalde. Bueno, Néstor Kirchner es el que piensa, el que cranea justamente esta operatoria de comprar, de quedarse para sí la máquina de hacer billetes, y se lo pide a Amado Boudou. ¿Qué fue lo que pasó? En octubre del año 2010 muere Néstor Carlos Kirchner, y allí, y esto está ya probado en el expediente, se acelera muchísimo la causa del expediente de Chicone, y justamente allí es cuando Amado Boudou decide encarar este negocio por la propia, cortarse solo, convocar a sus amigos de Mar del Plata y empezar este negocio que terminó con el escándalo, uno de los escándalos más importantes de la historia judicial argentina, con el vicepresidente sospechado, denunciado y ahora detenido. Así que estas son las 5 caras, nos parecía importante contarlos, nos parecía importante hablar de este tema, y estamos con el gobernador Juan Schiaretti. No sé si podemos conversar ahora con el gobernador, vamos a un corte, conversamos ahora un ratito antes de ir al corte, pues nos parecía importante estar con él. Gobernador, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Por favor, sabemos que no viene mucho a Buenos Aires, así que agradecemos que se haya hecho el espacio. Primera pregunta, estuvimos hablando un rato largo con Nicolás Dujovne sobre el acuerdo entre los gobernadores y el gobierno nacional, y decíamos que un poco la sensación era que los gobernadores sentían que habían ganado todos en ese pacto. Pero la gran pregunta que está de fondo es, ¿puede pasar eso? ¿O en realidad hay alguien que pierde y no nos estamos enterando? Yo diría que este fue el acuerdo de la sensatez y que le permite a Argentina avanzar en varios frentes que era necesario avanzar. El primero es tener más federalismo, y tal cual lo planteamos en Córdoba, el fondo del conurbano era una cara de una moneda que tenía en la otra parte los subsidios que recibe Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Sí, claro. Y ambas cosas tenían que ser analizadas de la misma manera. Lo que planteamos se consiguió porque el fondo del conurbano no recayó sobre las provincias, sino sobre la nación, y se puso un cronograma perentorio de acabar con estos subsidios por sobre del resto de las provincias de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Me parece que hay un avance en el federalismo y en la equidad en el país. El segundo elemento es que se eliminó litigiosidad, porque se acordó de que las provincias levantábamos juicios que teníamos contra la nación,
contra un bono que da la Nación, además de Santa Fe y San Luis, que tienen una sentencia definitiva, que se comprometió la Nación a ver cómo se paga. Y me parece que esto es bueno porque no se puede tener las relaciones fiscales en la justicia, hay que dialogar y encontrar acuerdos. Me parece que el tercer elemento importante es que se avance en la reducción del déficit fiscal, y ahí ponemos todo. Porque el problema de Argentina a lo largo de la historia fue de que permanentemente tuvimos déficit fiscal. Y los déficits fiscal originan o que uno emita moneda, que levanta la inflación, o que se endeuda hasta que no le prestan más y estalla la economía. Esta es la historia argentina. Y creo que ahora hemos aprendido todo de que no puede haber sostenido en el tiempo déficit fiscal. Usted puede tener déficit fiscal un año, pero no puede tenerlo siempre. Es como una familia. Si usted siempre gasta más de lo que le entra, seguramente va a tener dificultad. Creo que este es un consenso importante que tiene la sociedad. Y el otro elemento central es avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos, donde allí todos vamos bajando impuestos distorsivos. Porque el problema de Argentina no es tanto cuánto es la presión fiscal sobre el Producto Bruto, como dicen muchos economistas. Pues la presión fiscal nuestra hoy está por abajo de la brasilera. Y además Argentina es un país complejo socialmente, nunca va a tener un gasto estatal que esté por debajo del 32 al 35%. Yo no pretendo que sea como Europa, pero siempre va a estar ahí por la característica de la sociedad argentina. Lo importante es de que los impuestos no sean distorsivos. Y hay impuestos nacionales distorsivos, como es el impuesto al cheque, como es el impuesto a las retenciones, a la exportación agropecuaria. A Córdoba la perjudicaron a mi provincia en 10.700 millones de dólares en 13 años por la existencia del impuesto a las retenciones, que venían todos para subsidiar el transporte, la luz, el agua y el gas, aquí de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y me parece que también en las provincias tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, que nosotros planteamos de sustituirlo por un IVA provincial o terminar al final de este camino de transición en un impuesto a la última venta, como tiene varios países desarrollados. Y me parece que esa es la dirección correcta. En ese sentido yo creo que gana la sensatez, gana la convivencia, gana la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Y creo que esto es lo importante, más allá de que para las provincias fue un buen acuerdo. En un ratito vamos a seguir conversando con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Hay mucho para preguntarle, su relación con Macri. ¿Es el gobernador que mejor se lleva con Mauricio Macri? ¿Qué le gusta y qué no le gusta al gobierno de Mauricio Macri? Y por supuesto, ¿qué va a pasar con Cristina? ¿Cuál será el rol de Cristina dentro del peronismo? Y además, viene Graciela Fernández Mejide para hablar del uso político del caso Maldonado. Y por supuesto, estamos más que atentos a todas las novedades que surjan del submarino desaparecido, el Ara San Juan. Si hay alguna novedad, la vas a tener aquí en TN. Ya venimos. Muy bien, seguimos aquí en Los Leucos. Está con nosotros el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Muchas cosas para conversar con él. Está Graciela Fernández Mejide también. En un ratito vamos a charlar con ella también. El uso político del caso Maldonado, esa va a ser el disparador, y vamos a hablar de todo con Graciela, como siempre, que cuando viene siempre nos ayuda a pensar y nos enseña un montón, y nos encanta conversar con ella. Gobernador, lo planteaba antes del corte, hay muchos temas para conversar. ¿Es usted el gobernador que mejor relación tiene con Macri hoy? No, a mí me parece que no tiene sentido analizar eso. Yo tengo una relación de amistad con el presidente de hace mucho tiempo, pero lo que es importante es de que hoy Córdoba tiene una buena relación institucional con la nación, y esto es lo importante para los cordobeses y creo que también para el funcionamiento del gobierno nacional. Y a mí me parece que esto tendría que ser lo normal, tal vez porque a nosotros nos tocó vivir una gran discriminación con el anterior gobierno nacional. Llame la atención esta relación institucional correcta. Pero es lo normal en el mundo, que se pueda dialogar, que pese a pertenecer a fuerzas políticas distintas, se busque un objetivo común, se pueda dialogar, encontrar acuerdo y caminar de la misma manera. El pacto fiscal que yo llamo de la sensatez es una expresión precisamente de eso. Y me parece que esto es bueno para Argentina. Nosotros gobernamos la provincia de la misma manera. Córdoba tiene 427 municipios y comunas. Y la oposición a nuestro
nuestro gobierno tiene más de 180 y sin embargo funcionamos juntos en una mesa provincia-municipio, planteamos juntos las obras, todas las cosas se hacen siempre cuidando a cada municipio y eso el cordobés lo expresa porque cuando vota intendente vota de una manera, cuando vota gobernador de otra y cuando vota presidente de otra. Me parece se vio en las bueno, últimas elecciones esa, ¿no? Sí, Ahí sí, eso Córdoba, quedó absolutamente claro. La polarización nacional. La polarización nos pegó muy fuerte. Para nosotros, dentro de esa polarización, fue bueno el resultado porque tuvimos el mejor resultado de los últimos 10 años en una elección legislativa. O sea, lo cual indica de que fue buena la elección en cuanto al porcentaje que sacó nuestra fuerza. Pero decía, lo importante es de que se pueda dialogar y que se pueda llegar a acuerdos, más allá de que se pertenezca a fuerzas políticas distintas. Nosotros en Córdoba tenemos el mayor programa de obras públicas de la historia de la provincia, estamos invirtiendo cerca de 5.600 millones de dólares y lo hacemos porque recuperamos, gracias al fallo de la Corte a finales del 2015, parte de los recursos que son de la provincia y también porque al volver la Argentina al mundo tenemos crédito. Como tenemos una administración austera, nosotros tenemos equilibrio y superávit fiscal, somos sujetos de crédito. Y esto nos permitió encarar este gran plan de obras públicas que va desde hacer los gasoductos troncales, estamos haciendo 2.800 kilómetros de gasoductos para llevar el gas natural a 180 localidades, para que se puedan desarrollar y la gente pueda ir mejor, que es una inversión sola de 900 millones de dólares. Ya tenemos toda la plata y lo estamos haciendo, ruta, cierre de la circunvalación en la ciudad de Córdoba, terminamos la autovía Río Cuarto-Córdoba, que son las dos capitales de la provincia y las dos ciudades más grandes, y seguimos haciendo también obras de cloaca, otras obras viales y también las obras hídricas allí donde lo necesitan. Me parece que esto es importante que lo podamos hacer, además de cuidar la situación social, porque con 28 a 30% de pobreza uno tiene que estar cuidando la situación social y poniendo también muchos recursos en educación. Nosotros estamos construyendo 1.600 aulas, porque es lo mismo que construir 250 escuelas y otras 120 escuelas, porque queremos tener a inicio del 2019 la jornada extendida en todas las escuelas primarias, el jardín de 4 años, y vamos ahora en la construcción de 40 escuelas PROA, que le llamo, que es la de escuela que utilicen en su método de enseñanza y forman a los chicos los secundarios en lo que es programación, en software, en biotecnología, que es lo que se viene en el mundo. Le quiero preguntar a nivel nacional, gobernador, ¿qué le gusta o qué lo esperanza al gobierno de Macri y qué no le gusta o qué lo preocupa del gobierno de Macri? Yo quiero que le vaya bien al gobierno nacional, pues si le va bien al gobierno nacional, no va a ir bien a los argentinos. Y no debo ser yo el que califique el gobierno del presidente, son los argentinos los que lo califican. Yo lo que hago es trabajar para que a Argentina le vaya bien, para evitar las crisis. Cada vez que Argentina entró en crisis, retrocedimos. La gran deuda que tiene la democracia argentina es la cantidad de pobres. Cuando usted mira la cantidad de pobres que teníamos en el año 74, era 6% de nuestra población. La década del 80, por las crisis, tuvimos más pobres que en los 70. En los 90 tuvimos más pobres que en los 80. Y en los 2000 más pobres que en los 90. Y esta es la gran deuda pendiente. Una involución permanente. Una involución permanente. ¿Por qué? Porque cada tanto Argentina entra en crisis. Se produce una salida que la lleva a otra crisis. Vuelve a entrar en crisis y aumenta la pobreza. Nuevamente se estabiliza y se vuelve a tener otra crisis. Entonces lo primero que tenemos que hacer los dirigentes es evitar las crisis. Y esa crisis, digamos, ¿cuál es el mayor factor de preocupación? ¿Es la inflación? ¿Es el déficit? ¿Es el nivel de deuda? ¿Qué es lo que usted ve que puede ser el factor más peligroso en cuanto a poder generar a futuro una crisis? A mí me parece que enamorarse y endeudarnos. Bien. En este momento... Lo conversamos recién con el ministro. Sí, sí, lo escuché, lo que hablaba con el ministro. Este es el riesgo que tiene Argentina. Porque a la historia de creer de que con deuda vamos a solucionar la falta de equilibrio fiscal, llega un punto que no le prestan más. Esto ya lo vivimos en Argentina. O sea, nosotros ya vivimos el hecho de decir, tengamos déficit permanentemente que lo financiamos con emisión, terminamos en inflación. Después vimos el hecho de decir, no importa que tengamos déficit, pues lo financiamos con deuda porque total tenemos la paridad 1 a 1 con el dólar. Estalló la economía. Entonces, lo que hay que entender es que es el déficit permanente la causa de las crisis que le pasa a los países. Usted puede tener
déficit un año. Puede emitir un año, y de hecho nadie emitió como Estados Unidos en la crisis del 2008. Lo que no puede emitir siempre. Usted puede tener las tasas de interés altas un periodo de tiempo para parar el consumo. No la puede tener mucho tiempo, y este es otro riesgo que hay en la actual política económica. ¿La inflación le preocupa? La inflación sí, porque la inflación en realidad se le está utilizando como instrumento para bajarla la tasa de interés. Y no lo resuelve la tasa de interés solamente. En una economía cerrada, creer que la tasa de interés sola va a resolver el tema de la inflación, me parece que no es lo adecuado. Digamos. Faltan instrumentos. Faltan instrumentos. Hay que aplicar otros instrumentos, y los otros instrumentos van por aplicar a rajatabla la ley de defensa de la competencia, y también por hacer la apertura controlada, que no significa abrirle a la ropa o a los juguetes, significa hacer la apertura controlada a aquellos sectores que son oligopólicos en la formación de precios y que aumentaron mucho. Estos sectores sacralizaron su posición oligopólica en la anterior gestión económica del anterior gobierno nacional. Me parece que eso tiene que ir de la mano, porque la tasa de interés alta lo que termina haciendo es, por un lado, ahogando el consumo. Por eso se ponen los países, cuando dicen tengo la economía recalentada, ponen tasa de interés alta para bajar el consumo. El consumo es lo contrario de reactivación. También perjudica a las pequeñas y medianas empresas, y se corre el riesgo de originar una monumental bicicleta financiera. Por eso hay que tener cuidado en cuánto tiempo puede utilizarse la tasa de interés alta. A mí me parece que en una economía como la Argentina no va a permitir solucionar el tema de la inflación. Digamos, lo que uno quiere es de que no haya un estallido de inflacionario, en el que haya un estallido macroeconómico. Me parece que la responsabilidad de la dirigencia, y creo que es lo que ha aprendido la inmensa mayoría de la dirigencia argentina, es esto de evitar las crisis. Cuanto peor, mejor. Era una teoría que a mí me tocó escuchar cuando era joven, cuando nosotros peleamos contra la dictadura, y la verdad que cuando peor es peor, no cuanto peor mejor. Entonces, lo que hay que evitar es que estemos en una situación peor. Y me parece que esto es lo que exige de que dialoguemos, busquemos consenso. Y creo que hay un factor inédito, que es que nadie tiene mayoría en el Parlamento. Hay que negociar. Y hay que negociar. Y si hay sensatez, y uno negocia y dialoga, sabiendo que uno no es dueño de toda la verdad, pero respetando al que ganó, que fije los lineamientos hacia dónde él entiende tiene que ir el país, a mí me parece que vamos a evitar los estallidos. Y creo que esto ya es central para arrancar, digamos, que el país sea previsible en el largo plazo y que no tengamos esa crisis cíclica que tuvimos los argentinos. Recién dijo, gobernador, cuanto peor mejor. Se me vino a la cabeza la última que utilizó esa estrategia, que es justamente la expresidenta Cristina. El 29 jura como senadora, el 10 de diciembre asume. ¿Qué rol cree que tiene Cristina hoy en la política a nivel nacional y en el peronismo? Yo creo que el kirchnerismo cada vez se reduce más a una expresión minoritaria. O sea, el peronismo, para volver a ser opción en Argentina, tiene que reorganizarse. ¿Sin Cristina? Sí, sin Cristina. Tiene que reorganizarse bajo los parámetros de un peronismo democrático, de un peronismo que respete la división de poderes, que busque el diálogo, los consensos, que sea un peronismo republicano, como decimos los cordobeses. Yo siempre digo, no es república en Argentina, que es una necesidad del país, sin el peronismo. Y no va a haber incidencia del peronismo en la Argentina si no es republicano. Entonces nosotros nos tenemos que organizar de esa manera, dejando de lado lo que fue y expresó el kirchnerismo. Me parece que esta es la tarea que se está dando y que seguramente se profundizará a partir de ahora. Nosotros, con muchos compañeros y colegas gobernadores, queremos reorganizar el peronismo bajo esta característica. ¿Tiene hoy un líder el peronismo? No. Pero ¿Funciona el peronismo sin un líder visible, potente? No, digamos, el peronismo tiene espacios de poder que le dio la ciudadanía con su voto, que son las gobernaciones por un lado, las intendencias por otro. Y me parece que a partir de allí que se debe estructurar bajo estos principios que le comentaba, de ser un peronismo republicano, democrático y federal, y después surgirá naturalmente el líder. Pero lo importante es de que el peronismo consiga organizarse como una fuerza. Nosotros, por ejemplo, con muchos colegas gobernadores y compañeros, queremos organizar en el Parlamento un bloque, que sea un bloque federal del peronismo, tanto en diputados como en senadores, para ser
y jugar el rol que nos indicó la sociedad con su voto, que es el de ser una oposición racional, porque esto me parece que es lo que precisa nuestra Argentina, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la expresidenta va perdiendo cada vez más incidencia, porque si hay una característica que tiene el peronismo es que una vez que se agota un ciclo, se agotó ese ciclo y no vuelve más, como pasó con el menemismo. Se agotó el ciclo del menemismo y no volvió a tener incidencia más. Si insiste, y es un derecho que tiene a hacer política cualquier ciudadano, me parece que cada vez se reducen más a una expresión minoritaria, y creo que ese va a ser el destino de Cristina Fernández, más allá de que asuma que ahora como senadora, que fue electa por Provincia de Buenos Aires. Gobernador Juan Schiaretti, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. En un ratito está con nosotros Graciela Fernández Mejide. El disparador es el uso político del caso Maldonado. Vamos a escucharla, que nos gusta escuchar a Graciela siempre. Ya venimos. Seguimos acá en Los Leucos y estamos ya con una amiga de la casa. Nos encanta invitarla, nos encanta tenerla. Gracias, Graciela Fernández Mejide, por estar acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto para mí, vos sabés. No, muchas gracias por venir. Quiero utilizar como disparador para conversar, Graciela, el uso político del caso Maldonado. Y quiero compartir con usted y con los televidentes también estas imágenes, que con lo que ya se sabe del caso Maldonado, por supuesto, adquieren un valor diferente. Recuerdo, para que no esté al tanto, simplemente en una línea, ya prácticamente el informe definitivo de la autopsia de Maldonado, con 55 peritos presentes, dijo que Maldonado... Inclusive los de parte. Los de las 5 querellas, un caso con 5 querellas. Esos peritos, entre los 55, dijeron que Maldonado no había sido golpeado, que no tenía ningún rastro de haber sido arrastrado o colocado en ningún lugar, y que había estado justamente en el agua. Y que no había sido más de plantado. 70 días, que no había sido plantado en ese lugar. Con este contexto, con esas conclusiones, quiero que veamos estas imágenes. Cuando sabe que es una desaparición forzada, porque bueno, sabe que desapareció después del enfrentamiento con Gendarmería, cuando Gendarmería reprimió o persiguió a los mapuches, ponle el nombre que quieras o que lo describas como quieras, y que ya hay pruebas, hay testimonios gráficos, hay testimonios, en fin, ¿qué te voy a decir? Esa era Cristina, ¿no? Hablando de las pruebas... ¿Qué te voy a decir? La verdad. Claro. Esta pregunta, ¿no? ¿Qué te voy a decir? La verdad, en ese momento, tal vez la verdad única y mejor era, y sobre todo para quien tuvo tanta responsabilidad como gobernar un país, esperemos la autopsia, esperemos la investigación. Porque todos los demás pueden dedicarse al deporte, podemos dedicarnos al deporte de imaginar y de tirar suposiciones. Un presidente nunca. Un magistrado es eso, es un maestro. Claro. Y si hay algo que un magistrado tiene que hacer, un primer magistrado, es su presidente, presidenta, quien sea, es observar las leyes y los procedimientos. Lo que pasa, Graciela, es que acá lo que me parece que ocurrió fue que se construyó una historia. Y quiero ver el siguiente testimonio, porque es muy importante. Es tal vez el testimonio en el cual se basó todo el resto, que es el testimonio de Matías Santana, este mapuche que declara haber visto esto. Fíjense ustedes. Apresté la cincha de caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían 3 efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago en la mañana, cuando decimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Asquer. Esto es increíble porque, en general, en los casos de falso testimonio, seguramente se lo acuse por falso testimonio. Yo espero que sí. Lo que suele ocurrir es que, bueno, puede haber una confusión, ¿no? Dice, podría haber dicho, bueno, en el tumulto me pareció ver tal cosa. Aquí hay una historia, hay un relato. Dice que vio cómo golpeaban a Maldonado entre 3 gendarmes, cómo lo subían en un Unimog, cómo se iban por la ruta y cómo luego lo intercambiaban en una camioneta blanca. Y esta historia es la que muchos docentes les contaron a los chicos en el colegio. Mira, esto pasó en Argentina. Ayer almorcé con una pareja de argentinos que vive hace muchísimos años en Canarias, pero tiene familia acá, lee, sobre todo él,
sigue todo lo que ocurre en la Argentina, le interesa y demás. Y se fueron a pasear por Palermo el día anterior, el domingo. No, perdón, por San Telmo. Por San Telmo. Por la feria de San Telmo. Y se encontraron con que una cantidad, un grupete de gente que está ahí vendiendo, que a lo mejor son artesanos, gritaban, se sabía, a Maldonado lo mató Gendarmería. Y decían, oigan, ¿cómo pasó? ¿Cómo se puede decir eso después de lo que ya se sabe? Porque se instalan los relatos. ¿Esto también fue un relato? Y este fue un hecho concreto, pobrecito. Es lamentable lo que pasó. Terrible. A mí todavía me duele. Cada vez que pienso en él o veo su foto. Para la pobre familia. Totalmente. Que hoy está sufriendo y que además fue manipulada también. Porque si vos te fijas en el recorrido de lo que fue todo el proceso, de pronto había una abogada que seguía diciendo, a pesar de haberse encontrado el cuerpo y todo, cuando ya se lo había distinguido y tenía el documento adentro y demás, y seguramente el hermano lo había reconocido, seguía insistiendo en que lo había plantado Gendarmería. Al poquito tiempo, esa abogada que se suponía que era del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, el CELS saca una comunicación diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esa abogada. Es decir, la familia confiaba en una organización de derechos humanos, alguien hizo valer eso, no era cierto. Quien tomó los testimonios en secreto, primero, y eso se mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, era un abogado de Mendoza que decía que era de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dijo, nosotros no tenemos nada que ver, ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Respuesta del señor, le estás haciendo un favor. Es decir, estas cuestiones le estás haciendo el juego. El juego a otro, que costó tantas complicidades en el mundo. No digas esto, que es la verdad, porque le haces el juego a la derecha, otro, por ejemplo. a la derecha en este caso, o al gobierno, o a la Gendarmería, o a lo que quieran poner. Me parece, Diego, que lo terrible del hecho de Maldonado, su muerte, la forma terrible que tiene que haber muerto, cayó además en plenas elecciones. Y por eso vos me estás preguntando Sobre el uso político, ¿no? sobre el uso político. Y hay aquí Si esto hubiera responsabilidad. pasado en otro momento, Hubiera sido otra la historia, ¿no? yo creo que hubiera sido otra historia. ¿Hay una responsabilidad del gobierno de Macri en que esto efectivamente se haya podido utilizar políticamente por otra fuerza? ¿Errores al comienzo? Yo creo que ¿Displicencia en los casos de derechos humanos? Yo creo que sí, no sé si displicencia, pero tengo la impresión de que como no es un gobierno, o por lo menos no está constituido en su mayoría, aunque hay gente que sí lo estuvo, que no está atravesado por este tema como estamos otros. No ha sido para muchos de ellos un tema principal en su vida. Y porque realmente a nadie se le puede ocurrir que al gobierno le interesaba la muerte de Maldonado, porque no le producía ningún beneficio, al contrario. Como no lo hicieron, su actitud era, ¿cómo me pasa esto a mí? Pasiva. Casi de sorpresa y un poco, y esto ya imagino, bueno, ya va a pasar. Correcto. La negación, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué no te iba a pasar? En un país donde esas cosas cada tanto reaparecen, o por lo menos la sospecha de hasta que se aclara. Inmediatamente después, gente que había perdido una elección con un tema y se prepara para otra elección, tiene que cambiar el tema porque es la misma elección. Y si acá te fue mal con la denuncia sobre la pobreza, sobre los ajustes que se venían y demás, hay que cambiar el tema. Agarraron el tema Maldonado. Por suerte, me parece que la población
en general fue mucho más sensata y si bien reacciona, y duelen todavía, también percibió la utilización política. Claro. Y ese tema no le incidió en el voto. No sé, yo no puedo decir lo dejó de lado, porque seguramente que siguió conmoviendo, pero lo dejó de lado en cuanto a la decisión del voto. Y se vio. Hoy por hoy, uno podría decir, volviendo a la pregunta tuya, personalmente yo creo que el gobierno puso el caballo detrás del carro. Y me parece que acá debería haber un protocolo. Cuando hay un delito, ¿quién tiene que actuar? La justicia. Si es necesario, la justicia pone la atención sobre una fuerza de seguridad, suponiendo que esa fuerza estuviera sospechada de, y es el deber de quien esté a su mando abrir la investigación, hacer un sumario interno y permitir que la justicia actúe. De hecho, después Gendarmería fue suplantada por la Policía Federal. De hecho, no se pudo probar que Gendarmería hubiera hecho nada, ni ningún gendarme. Tal vez el haberse enganchado alegremente en una pedrea de chiquilines, seguro. eso es cierto. Y eso nos está hablando de mal entrenamiento. Absolutamente, absolutamente. Y las imágenes con algunos gendarmes con piedra. Hay cosas para revisar, hay muchas cosas para revisar. Yo creo que sí, que en ese sentido yo usaría este caso para el beneficio de todos, para corregir qué cosas, porque que unos gendarmes devuelvan las piedras, claro, como si fueran una juvenilia o un grupo de barras bravas. Está muy lejos de lo que debería avanzar. Exactamente. Bueno, pero la realidad ha sido que, y casi después lo que siguió, una cuestión de que algunos deseaban que Maldonado hubiera sido herido, no por ser lastimado, sino que hubiera sido el herido que justificaría, momento, claro, que nunca apareció, entre paréntesis, ese herido. ¿No? Nadie sabe qué fue. Nadie sabe qué fue de él. Y esa tensión para ver quién quedaba como más acusador o más exento de responsabilidad. Por suerte, en algún momento, yo creo que el jefe de gabinete reaccionó bien, el ministro de Justicia también, cuando dijo, la sospecha puede caer sobre cualquiera, no vamos a dejar de investigar a quien sea. Y después terminó en que realmente el hecho fue un desgraciadísimo hecho de accidente y de ahogo. Se construyó una historia y se la construyó con fines políticos. Y yo creo que eso es imperdonable. Graciela, es un honor tenerte siempre. Muy interesante escucharte. Gracias por la calidez y por la sensatez de siempre. Gracias por haber venido. No, gracias vos. Ya venimos. Señores, ha llegado el momento del Fernet. Lo hago sentado porque estoy mal de la gamba, estoy medio averiado, pero bueno, obviamente tenemos momento Fernet. Mi padre está de vacaciones, lo recuerdo, el martes que viene continúa esta injusta situación. Me pone el serrucho. Aprovecho para contarles que en la página de TN ya están las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que hizo hace un ratito aquí con nosotros. Importantísimas definiciones, al igual que las que hizo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Con mucha espuma, como le gusta a mi viejo, nos retiramos hasta el martes que viene. Chau.